Creía que su madre estaba enferma, hasta que descubrió la verdad sobre su esposa. El sonido de la cuchara contra la taza era más constante que las palabras. En la cocina de aquella casa amplia, donde la luz de la mañana se colaba por las cortinas como una vieja película mal enfocada, la cuchara tintineaba una y otra vez contra la porcelana. Era un tic cotidiano que, para quien lo escucha por primera vez, suena como cualquier rutina. Para quien lo repite día tras día, suena como un metrónomo que marca un final lento. Doña Laura la Cerda tenía la mirada de quien ha visto demasiados amaneceres. Sus manos, antes seguras, ahora sostenían la taza con la fragilidad de una rama seca. La ropa que llevaba siempre estaba limpia. La casa olía a café y a perfume caro, el mismo perfume que vestía a Vanessa, su nuera, y nadie, a simple vista, podría acusar a ese cuidado de otra cosa que no fuera cariño. Ricardo no vivía en la casa. Su vida transcurría entre reuniones, vuelos y un edificio con vista al río. Llamaba por teléfono, enviaba flores en fechas señaladas, pagaba cuentas sin tener que ver de cerca lo que quedaba en la mesa. En su última visita, abrazó a su madre con prisa y dijo: «Parece que te duele todo, mamá». Vanessa sonrió con esa sonrisa perfectamente colocada que tenía el brillo de quien nunca pierde el control y dijo: «Estoy cuidando de ella, cariño. Me ocupo de todo». Las pequeñas cosas, sin embargo, empezaron a bordar una sospecha como una costura imperceptible que, con el tiempo, se vuelve insoportable. El arroz en el plato de doña Laura venía siempre demasiado aguado. Las sopas parecían diluidas, las porciones más pequeñas. Las cajas de medicamentos que antes estaban ordenadas en el estante aparecían revueltas. Algunas tabletas se reducían sin que nadie supiera explicar cómo. La anciana repetía la misma anécdota 3 veces seguidas. Se olvidaba del nombre de una vecina. Dejaba la puerta entreabierta y luego no recordaba haberla abierto. Todos esos gestos podían ser la sombra de la edad, un lento desvanecimiento esperado por tantas familias. Eso es lo que dijo también el doctor la primera vez que la vio. La edad trae confusiones, fragilidad. Hay que acompañarla con paciencia. Pero había un testigo que no aceptaba la paciencia como excusa: Dalva. Llegó una mañana de lluvia, con sus manos curtidas por años de trabajo doméstico, y una bolsa donde guardaba las cosas que la vida le había dejado. Era una mujer baja, de voz serena, que había aprendido a ocupar el silencio como herramienta. Para ella, la casa era un lugar de trabajo, y con el tiempo, un territorio al que le tomó cariño. No era tonta ni crédula. Veía patrones, y los patrones no mienten. Dalva notó detalles que para otros parecían insignificantes. La cucharita del café desaparecía y volvía más ancha, como si alguien la hubiese raspado. El frasco de la loción de manos, tras una noche, se veía casi lleno cuando lo dejó por la tarde, y a la mañana siguiente faltaba una capa invisible. Había un perfume que no pertenecía a la bata de la anciana, y que, sin embargo, quedaba impregnado en la almohada. En la mesa siempre había un vaso con bebida que a simple vista parecía agua, pero que tenía un brillo particular que hacía a la piel de doña Laura dormir durante horas, con ese sueño que no cura y que no consuela. Al principio, Dalva pensó en negligencia, luego, en accidente. Solo después, cuando su intuición se volvió persistente, pensó en algo más oscuro. No se lo dijo a nadie de inmediato. Observaba desde la distancia cómo Vanessa medía las porciones, cómo ofrecía broches de comida con una sonrisa y miradas calculadas. Cómo cuando alguien telefoneaba, se colocaba entre la anciana y la ventana, como quien cuida un tesoro. Dalva tomó notas en su cabeza, como quien apunta los latidos de un enfermo. A las 8 el té, a las 11 la siesta, a las 3 una merienda que cada día parecía tener 2 gotas más de excusas. Una tarde, mientras secaba las tazas, Dalva escuchó a Vanessa hablar por teléfono en el dormitorio. Su voz era de terciopelo, pero el contenido era rutina de control. «La mamá ya comió, está bien», decía Vanessa con una seguridad fría. «No te preocupes, yo me encargo de todo». Las mismas palabras que había dicho frente a Ricardo,
solo que ahora, el tono tenía la firmeza de quien ensaya un papel y espera aplausos. La rutina siguió su curso hasta que una pieza del rompecabezas se cayó al suelo y dejó ver el fondo oscuro. Dalva encontró un frasco medio vacío en una caja de limpieza. No tenía etiqueta. Estaba escondido junto a productos que usaban para abrillantar muebles. Lo tapó con la palma de la mano y lo llevó a la luz del fregadero. De la tapa, unas gotas habían caído y empañaban el mármol con una película casi invisible. No era suficiente para armar una acusación, pero era suficiente para encender una alarma. Dalva guardó el frasco en su delantal, con las manos que temblaban lo justo para saber que iba a necesitar prueba, no suposiciones. A las escrituras de la mente sumó pequeñas verificaciones. Una vez, pidió a Vanessa que dejara la sopa en la mesa mientras iba a colgar algo. Al regresar, la sopa estaba más fría de lo lógico, y doña Laura apenas había yo probado los labios. Vanessa sonrió y dijo, «Ayer estuvo con fiebre, mejor que descanse». Nadie más había visto fiebre, nadie más había medido el pulso. La idea de grabar la primera vez pasó por la cabeza de Dalva como un latido, tembloroso, casi clandestino. No tenía el valor de confrontar. Además, Ricardo no escuchaba. Cuando ella intentó comentar que la casa parecía tener más silencio que en otras ocasiones, Ricardo dijo, «Las personas envejecen, Dalva. Mi madre es frágil. Confío en Vanessa». La confianza de Ricardo no era sorpresiva. Vanessa la conquistaba con la suavidad de quien ha practicado la domesticidad como arte. Tenía maneras impecables, ropa sin arrugas, una agenda con puntos y colores. En la fiesta de cumpleaños más reciente, saludó a los invitados, posó junto a la torta y devolvió el agradecimiento con palabras medidas. Poco a poco, esa perfección fue ocupando el lugar que antes correspondía al cuidado natural. Si uno no miraba con lupa, todo parecía en su lugar. Hubo noches en las que Dalva se acostaba y revivía la mirada de doña Laura. Esa mezcla de confusión y de súplica silenciosa que no llegaba a formular una palabra. ¿Qué se siente cuando alguien te roba la voz sin hacer ruido? Para Dalva era una pregunta que calaba sus noches de descanso. Sabía que cualquier paso en falso podía costarle el trabajo, o algo peor. Pero también sabía que callar era seguir siendo cómplice. Con el tiempo, la sospecha se fue ordenando en estrategia. Dalva estudió las costumbres de Vanessa, su horario, su manera de limpiar las copas, la forma en que siempre dejaba un vaso sin tocar en la mesa y volcaba las sobras al fregadero cuando alguien no miraba. Cuando doña Laura dormía, Vanessa le cambiaba la almohada y abrazaba a la anciana como si ajustara una lámpara. Para la vista común era un acto de afecto. Para la que veía con devoción al detalle, eran manos que reescribían la historia de la anciana. Un día, Dalva volvió al supermercado y pidió consejo a una farmacéutica amiga de confianza. Describió sin dramatismos lo que había visto: frascos, gotas, somnolencia. La mujer la miró y dijo en voz baja: «Hay sustancias que en pequeñas dosis producen confusión y somnolencia, sobre todo en personas mayores. No es algo que se note en el primer día, pero en semanas puede cambiar el paisaje de una vida». La palabra «sustancias» nunca se pronunció como veneno. Dalva no quería sembrar acusaciones, quería certezas. Pero la confirmación la dejó con las manos más pesadas y el cerebro más ágil. No era una intuición tonta, había una posibilidad concreta. La casa, en esos días, siguió mostrando su doble faz. En la sala, un reloj antiguo que había pertenecido al padre de doña Laura seguía marcando el tiempo con un tic que parecía burlarse. En la mesa, la silla de la anciana a menudo quedaba sin tocar porque el sueño la atrapaba. Vanessa, siempre perfecta, servía otra taza, y la cuchara sonaba más suave, como si le pidiera a la casa que no testificara. Dalva decidió actuar con precaución. No hablaría sin prueba. Plantó una cámara pequeña dentro de una caja de pañuelos en la sala. Era un aparato discreto. Lo hizo parecer un decorado más. La habituación a los objetos cotidianos le permitió esconderlo sin levantar sospechas.
Al principio las manos le temblaron. Temía ser descubierta y temía, más aún, que su acción no cambiara nada. Pero la otra sensación, la que la empujaba, era más grande. La imposibilidad moral de permitir que la vida de alguien se fuera en cucharadas. Había algo de teatral en esa decisión. La casa era un escenario donde cada actor representaba su papel. Ricardo se había transformado, sin darse cuenta, en un público levemente distraído. Vanessa, en la protagonista impecable. Doña Laura, en la vieja actriz que ya no recuerda el libreto. Y Dalva, que hasta entonces había sido parte del decorado, tomó el lugar de quien decide mirar detrás de la cortina. La grabadora fue instalada una noche, cuando la casa dormía en aparente serenidad. Dalva la dejó grabando mientras se sentaba a lavar platos, como quien no entiende por qué el corazón le late con tanta violencia. No sabía qué iba a encontrar. Solo sabía que si encontraba algo, debía ser capaz de sostenerlo ante quien tuviera que ver. Los días siguientes transcurrieron como antes y a la vez, con una tensión distinta. Dalva pasó las mañanas cuidando de la anciana, las tardes recogiendo y hablando con vecinos bajo el pretexto de socializar. Recogía la memoria ajada de la casa como quien recoge hojas secas, y cuando al fin en una noche templada abrió el archivo de la cámara, su razón tembló. Lo que vio fue primero lo cotidiano. Vanessa entrando a la cocina con la misma calma de siempre, preparándole una bebida a doña Laura como si fuera una ceremonia de cuidado. La cámara captó el gesto medido, esa suavidad que parecía nacida de un manual de buenos modales. Vanessa sonrió a la cámara sin saber que estaba allí, colocó la taza frente a la anciana y apoyó la mano en su hombro con una caricia perfectamente ensayada. Luego, un movimiento casi imperceptible. Levantó el frasco sin etiqueta que había visto semanas atrás, acercó la tapa y dejó caer unas gotas en la taza. No había gesto dramático ni mirada cruel. El acto era frío, casi administrativo. Vanessa continuó el ritual, acomodó la servilleta y salió como si no hubiera pasado nada. Dalva volvió a ver la escena una y otra vez. La grabadora, que para muchos sería un mero artefacto, en sus manos era una ventana que transformaba sospecha en evidencia. La sensación que le recorrió la espalda fue una mezcla de triunfo y desolación. Había justicia en la prueba, pero la verdad tenía el peso de un latigazo. Ver a Vanessa actuar sin violencia espectacular, con la prolijidad de quien remienda una prenda rota, hacía que el acto se volviera aún más frío, y por eso, más repugnante. A medianoche, todavía con la pantalla encendida y la imagen fija en el gesto de Vanessa, Dalva se permitió un respiro que no tenía permiso de darse. No era una heroína, era una mujer acostumbrada a sobrevivir con poco. Sabía que lo que tenía en el teléfono podía romper una casa, transformar a un hijo, exponer a una familia. Sabía que llevar la grabación a la luz era abrir una caja que, una vez abierta, no se puede cerrar. Pero también sabía que no hacerlo la convertiría en cómplice. La responsabilidad empujó más fuerte que el miedo. A la mañana siguiente, mientras bajaba las escaleras con la olla humeante, la casa lucía igual. La radio de fondo, el olor del pan tostado, la misma cortina que dejaba pasar la luz. Nada parecía haber cambiado, salvo por la verdad que ella llevaba oculta en su móvil. Dalva se acercó a doña Laura, le acarició la mano y sintió la delgadez de la carne, la fragilidad bajo los huesos. La anciana murmuró algo sobre un nombre que no alcanzó a definir. Dalva le sonrió sin ironía. En ese momento su lugar en la casa se definió. Cuidadora con memoria, guardiana de algo más que polvo. La duda, que ahora era certeza, necesitaba un aliado. Dalva pensó en el doctor Marcos, el médico de familia, que siempre había mostrado una mezcla de profesionalismo y cansancio. Lo conocía por haberlo visto atender a vecinos. Si él aceptaba mirar el video, la etiqueta de crisis doméstica podía cambiar a caso clínico o investigación. También pensó en alguien de confianza en la farmacia, esa voz que le habló sobre sustancias y somnolencia. No quería contar la historia en la plaza ni en la tienda.
Quería a alguien con autoridad y discreción. Pero había una barrera más alta. Ricardo. ¿Cómo decirle a un hijo que la mujer que eligió, la que organiza las cenas familiares y deseaba ser parte de su vida como si fuera un traje hecho a medida, puede ser la responsable del deterioro de su madre? Ricardo, que por años había depositado confianza como si fuera un seguro, necesitaba verlo con sus propios ojos. Dalva lo sabía. Recordaba aún la última visita de Ricardo, su prisa, su beso rápido en la frente de su madre, esa frase, «Hacemos lo que podemos». ¿Qué haría si el «lo que podemos» escondiera una traición? El plan se fue trazando con cuidado. Primero una verificación externa. Luego, la confrontación con pruebas. Dalva guardó el video en 2 lugares, en la memoria del teléfono y en una copia en la nube que solo ella conocía. No era paranoia, era prudencia. Y entre la prudencia y el valor, hubo un instante en el que casi se le escapó la certeza de llorar, no por lo que iba a hacer, sino por la injusticia que veía. La casa antes había sido un refugio. Ahora era un tablero donde se movían piezas con intenciones. En las noches que siguieron, la atmósfera de la casa cambió de manera sutil. Vanessa empezaba a hablar más bajo, a vestirse con tonos más apagados en momentos en que pretendía llamar la atención, como si notara que alguien la observaba. Nunca dejó de ser impecable, pero la perfección tiende a cascar cuando la mirada del escrutinio se acerca. Dalva, sin embargo, no mostró que sabía. Siguió sirviendo. Limpió platos con manos que ya no temblaban tanto, y dejó que la vida transcurriera unilateralmente hasta que llegara el momento de actuar. La primera verificación fue en la farmacia. Dalva llevó el pequeño frasco sin etiqueta. La mujer detrás del mostrador, que no la conocía de su trabajo, aceptó mirar y dijo unas palabras medidas. Esto no debería estar en una casa sin control médico. Puede provocar somnolencia en personas mayores. No advirtió sobredosis ni aplicó términos técnicos. Habló con cautela, como quien no quiere armar una acusación sin pruebas. Para Dalva, esa frase fue suficiente. Ya no era solo su sospecha. Empezaba a haber voces que refrendaban su inquietud. El siguiente paso fue reunir valor. Fueron 3 semanas desde la grabación hasta el momento en que decidió acercarse a Ricardo. Lo llamó una tarde, con excusas. Necesitaba que viniera porque su madre no recordaba ciertos pagos, porque había cobros doblados, por la simple necesidad de que alguien supiera. Ricardo, al principio, respondió con la distancia de siempre. «Estoy atado a un viaje, Dalva. ¿No puede esperar?». Ella insistió midiendo cada palabra. No quería sonar alarmista. Quería que viniera a mirar, no a juzgar sin ver. Cuando por fin Ricardo aceptó una visita, ella respiró como quien cruza un umbral. Tenía la grabación lista, empaquetada en la pantalla del móvil. La idea de poner ese archivo frente a la cara de su patrón la aterraba. No era su hijo, ni su familia. Era su hogar en cuyo silencio había una herida abierta. La conciencia era la que la empujaba ahora. La llegada de Ricardo fue breve y cargada de cortesía. Abrazó a su madre con esa prisa que tiene la culpa ajena. Sus ojos miraron rápido alrededor, y notó algo distinto. La casa parecía más silenciosa, como si contuviera la respiración. Vanessa apareció con un platito y una sonrisa que parecía ensayada para la ocasión. Saludó con la compostura de siempre, y en su boca había una explicación lista para cualquier pregunta. Ricardo la miró con ternura automática, y por un instante, fue evidente que su fe en ella no era apenas afecto. Era una arquitectura emocional que sostenía su mundo. Dalva esperó hasta que Ricardo estuvo dispuesto a hablar en privado. Le ofreció café y cuando quedó solo con él, le dijo en voz baja: «Hay algo que usted debe ver». No le pidió permiso para nombrar lo que sospechaba, simplemente le mostró el teléfono. Probablemente esperaba que su gesto fuera recibido con la misma frialdad escéptica que recibió durante semanas. En cambio, la expresión de Ricardo cambió. Su ceño se frunció. Mezquindad y extrañeza se peleaban por dominar su rostro. Aún no era la escena de confrontación,
Eso llegaría después. En ese momento, antes de que la grabación hiciera su trabajo, el aire alrededor era denso de posibilidad. Ricardo tuvo que decidir si mirar o no mirar. Podía cerrar el dispositivo y devolverle a su esposa el orden que había construido con tanto empeño, o podía permitir que la verdad, por incómoda que fuera, entrara en su sala. Dalva no necesitó insistir más. La prueba estaba ahí, y su silencio era una especie de pulso que obligaba a la verdad a aparecer. Ricardo puso la mano en la pantalla y la grabación comenzó a correr. Sus ojos no parpadeaban. Uno tras otro, vio los gestos de Vanessa, la mano que vertía el contenido en la taza, el ademán de cuidado que ocultaba precisión fría, la manera en que sonreía cuando la anciana se inclinaba hacia el caso sin fuerzas para hacerlo. Cuando las imágenes terminaron, el silencio en la cocina fue un corte limpio. Ricardo dejó el móvil sobre la mesa como si fuera una piedra caliente. Por primera vez en mucho tiempo, su vida, esa constelación de negocios y compromisos, tuvo un punto de quiebre físico. La evidencia reposaba entre él y la persona a la que había prometido proteger. Vanessa entró justo en ese momento con una toalla en la mano, y observó el móvil como quien mira una mosca en la pared, irritada y controlada. Sus ojos se abrieron en una fracción de segundo, y en esa fracción apareció algo que nadie en la casa había visto antes. Una fisura en su compostura. No era un gesto teatral. Era la fricción del encuentro entre la mentira y la prueba. El aire en la cocina cambió de densidad. Ya no era solo un espacio de servicio, era un escenario donde toda una vida iba a ser puesta a prueba. Ricardo, por primera vez, comprendió que su percepción había sido domada por la apariencia, por esa construcción sutil que Vanessa sabía como nadie. No era solo la persona que organizaba la casa, era una arquitecta de situaciones que había tejido sobre la verdad una tela de seda. Antes de que la palabra saliera de su boca, la tensión se acumuló como la presión antes de una tormenta. Nadie habló. La mirada de doña Laura, sentada en su silla, no alcanzó a comprender el peso de lo que ocurría. Sus ojos seguían el movimiento de la cuchara, absortos en un tiempo que ya no le pertenecía del todo. Vanessa, esa figura impecable, mantuvo la sonrisa por un segundo, que pareció más largo de lo humano. Ese era por ahora el punto de no retorno. La prueba había salido de su escondite y se plantaba en el centro de la mesa. Lo que vendría, la confrontación, la policía, la veracidad de los testimonios, el reconocimiento de Dalva, la caída de una máscara, todavía no se había escrito. Pero la casa, esa vieja y cómoda casa, ya no podría volver a fingir que nada sucedía. Si conoces una historia similar, escribe luz en los comentarios. La decisión de Ricardo era una pregunta en llamas. Podía elegir la negación organizada, el abrazo que apacigua al culpable, el silencio que protege una fachada. O podía mirar a su alrededor con la claridad que le arrebatara las excusas y llevar la verdad a la luz. Mientras tomaba aire, un pensamiento cruzó su mente con la rapidez de una tormenta. ¿Cómo había logrado alguien, con tanta delicadeza, envenenar la confianza que sentía por años? En el umbral de esa pregunta se detuvo la historia por un instante. Dalva observó la escena con la sensación de quien ha encendido una vela en una habitación llena de polvo. La luz puede ser pequeña, pero su claridad obliga a las cosas a mostrarse. Sabía que, si Ricardo reaccionaba mal, podría perder todo. Sabía que, si reaccionaba bien, podría salvar a una mujer que le pertenecía menos por sangre y más por humanidad. Ricardo cerró los ojos por un segundo y, cuando los abrió, su mirada tenía otra textura. No era aún una resolución completa, era un inicio. Caminó hacia su madre, la tomó por la mano y le dijo algo que nadie entendió claramente. Doña Laura apretó su mano como quien reconoce una voz entre la niebla. Vanessa, por su parte, fingió sorpresa con una gracia medida. Sus dedos rozaron el borde del vaso sin tocarlo. En su rostro se dibujó una frialdad que no alcanzó a disimularse. Algunas puertas de esa casa se empezarían a abrir.
Algunas tampas que habían permanecido cerradas toda la vida estaban por rodar. La imagen en la pantalla del móvil seguía allí, quieta y contundente, mientras los rostros a su alrededor buscaban respuestas que ni ellos mismos podían pronunciar. La decisión de Ricardo, que dependía de cuánto peso le diera a la evidencia frente al confort del engaño, todavía flotaba en el aire. Dalva, que había sido la que encendió la vela, sintió un olor a lluvia en la esperanza. No era una certeza de victoria. Era la sensación de estar del lado correcto de la historia. Sabía que la verdad, cuando aparece, no siempre llega acompañada de redención instantánea. Llegaba con trabajo, con procesos, con dolor. Pero llegaba. En la cocina el reloj continuó su tic-tac, indiferente. La cuchara tintineó una vez más contra la taza. Y en esa repetición, la casa contuvo la respiración, como si anticipara el momento en que la verdad, por fin, pondría nombre a lo que había sido solo sospecha. Ricardo dejó el móvil sobre la mesa como si acabara de soltar una piedra caliente. La imagen seguía ahí, congelada en la pantalla, pero el aire había cambiado de densidad. Ya no bastaban las apariencias. Su mirada, antes mecánica y distraída, parecía buscar un punto de apoyo en el mundo que conocía. Buscaba una verdad que no supiera negociar con la comodidad. Vanessa se llevó la mano al delantal, como quien toca un amuleto, y respiró con la calma de quien pretende que nada la toca. Su sonrisa se hizo más fina, y por un instante el espectáculo del cuidado se resquebrajó. Nadie dijo nada. Doña Laura, con la mirada perdida entre la taza y el reloj, no alcanzaba a entender que el curso de su vida, ese hilo que se había ido deshilachando, ahora tenía un nombre que los demás podían leer. Ricardo fue el primero en romper el silencio, pero su voz no fue la del reproche inmediato. Fue la de quien intenta ordenar el caos dentro de su pecho, antes de hacer daño. Vanessa, dijo, y la palabra quedó como un puente que podía desplomarse. ¿Qué haces con esto? ¿Qué le pones a mi madre? Vanessa no huyó de la pregunta. Eso hubiera sido una respuesta más fácil. Miró a Ricardo con esa compostura que siempre le había servido para ganar tiempo. Sus dedos buscaron la taza. La alzaron como si fuese un trofeo y dijo, con una calma estudiada: «Solo le doy lo que necesita. Ella se duerme mucho y yo la ayudo a descansar. Tú no entiendes lo que es atender a una persona mayor». Era una respuesta que buscaba transformar la acusación en preocupación. Si se aceptaba la versión de Vanessa, la culpabilidad se volvía cuidado mal orientado. Si se rechazaba, la señora quedaba a merced de un acoso familiar evidente. En la cocina, se tejía la antigua dinámica, la apariencia intentando salvar el control. Dalva no intervino. Había aprendido que la evidencia es más nítida que las palabras. Sin embargo, su pulso marcaba una cadencia distinta. Cada latido era la confirmación de que había hecho lo correcto. Ella apoyó las manos en la mesa y, sin levantar la voz, dijo: «Tiene esto en mi teléfono». Mostró la pantalla. «Y hablé con la farmacia. Dijeron que esa sustancia, en la cantidad que se ve caer en la taza, puede dejar a una persona mayor confusa por horas». La mención del farmacéutico fue como una luz que apuntaba a una placa. Ricardo se acercó de nuevo, tomó el teléfono, y esta vez no tuvo distracciones. Reprodujo la escena. La casa se hizo pequeña, y las paredes, que antes guardaban conversaciones de domingo, ahora parecían almacenar una verdad que quemaba. Vanessa empezó a perder la compostura. Su voz, antes una capa de terciopelo, se hizo precisa y cortante. «Estás exagerando», dijo dirigiéndose a Ricardo. «Todo esto es una calumnia». «¿Quién te dijo eso?». Miró de reojo a Dalva, tratando de forzar una acusación que la devolviera al centro del escenario. Pero nadie se dejó arrastrar. Ricardo la miró como a alguien que, por fin, necesita entender las consecuencias de sus actos. Con seriedad, con pena y con una ira contenida. No era una pelea de gritos. Era una constatación que iba describiéndose paso a paso. La prueba estaba sobre la mesa. El farmacéutico había confirmado que la sustancia podía provocar somnolencia,
Y doña Laura tenía el cuerpo gastado, las palabras borroneadas por días de confusión. Ricardo tomó una decisión con la firmeza de quien decide rescatar lo que más importa. Llamó al doctor Marcos. Cuando el médico llegó, su paso era tranquilo, con la bolsa colgando del brazo y un gesto de profesional que disimulaba cansancio y oficio. Observó a la anciana con la mirada que mira lo que no se admite con la palabra edad. Palpó el pulso, miró la pupila con su linterna pequeña y preguntó por hábitos y medicación. Escuchó la versión de Vanessa, la de Dalva, y vio el video. No se pronunció con diagnósticos. Su voz fue la de un hombre que trata de poner orden. Hay signos de sedación continua, dijo con cautela. Necesitamos hacer exámenes. Y si hay una sustancia que pueda interferir con la claridad mental, eso debe ser investigado. Ricardo cerró los ojos un instante y cuando los abrió, su mirada ya no era la del hijo ausente. Era la de quien se ha convertido en guardián. Se sentó frente a Vanessa y con la voz baja, pronunció palabras que no tardaron en romper la escena. Voy a llamar a la policía si no me das una explicación ahora. No era una amenaza. Era la consecuencia lógica de lo que la evidencia mostraba. Vanessa sacudió la cabeza. Su respiración se aceleró. Intentó negar, enredarse en una defensa que mezclaba detalles de su rutina, explicaciones sobre el estrés de cuidar, historias sobre noches en vela. Pero la solidez del video no admitía tramoya. La mujer que había tejido la seguridad de los demás estaba a punto de ver su propia tela desmoronarse. Antes de que la tensión creciera a un punto irreversible, Ricardo llamó. Habló con calma. Pidió que vinieran agentes que supieran cómo tratar con ancianos y con familias. Explicó sin dramatismo lo que había. Una sospecha, una grabación, y la necesidad de que profesionales realizaran las diligencias. No aportó nombres, no exigió linchamiento público, solo pidió que se atendiera lo que la evidencia mostraba. Los policías llegaron con la discreción que ameritaba un caso de familia. No fueron legionarios de un drama, eran funcionarios con libretas, preguntas medidas y un gesto que reconocía la fragilidad del entorno. Tomaron la grabación como un indicio a revisar, hablaron con el doctor Marcos, conversaron con Dalva con respeto. No hubo claxones, ni cámaras que exaltaran la caída de Vanessa. Hubo procedimientos que buscaban separar la verdad del rumor. Vanessa no opuso resistencia física. Su defensa tomó otra forma, una red de palabras, insinuaciones de traición, acusaciones veladas hacia Dalva por inventar un complot. Intentó sembrar la duda, porque había aprendido a hacerlo durante meses. Pero la prueba no era una palabra contra otra, era una imagen que mostraba la acción. Y cuando los agentes, con profesionalidad, le pidieron que acompañara a la comisaría para aclarar lo ocurrido, sus manos temblaron por primera vez de forma visible. Doña Laura miró la escena con una claridad intermitente. Había instantes en que su confusión cedía y otras en que la niebla volvía. Alguien le apoyó una manta sobre las piernas. Su respiración, antes monótona, parecía calcularse en otro ritmo. En un momento de lucidez, la anciana tomó la mano de Ricardo con fuerza y susurró. «Me siento mejor cuando estás cerca». Era una frase simple, despojada de acusaciones, pero que dijo todo lo que la familia había olvidado. El cuidado no es solo un conjunto de actos perfectos. Es presencia, es cercanía. Cuando la policía se llevó a Vanessa, sin estrépito, con gestos rutinarios pero definitivos, la casa pareció perder una sombra grande. No porque Vanessa fuera un elemento decorativo bueno pretender que la ausencia resolviera todo, sino porque la máscara que había sostenido la vida de la familia había caído. La puerta se cerró tras su paso y el sonido fue más seco que el del cerrojo. Fue el fin de un ciclo de engaño. En la comisaría, Vanessa se mostró rota en algunos momentos, defensiva en otros. Habló de presión, de necesidad, de miedo a perder la posición que había conseguido. Admitió, ante el interrogatorio frío de la ley, que había usado sustancias para suavizar la conducta de la señora, que no había pensado en consecuencias,
que su intención no fue matarla sino mantener el control. Sus palabras no borraron lo que había hecho, pero introdujeron un matiz humano que la narración impedía reducir a una etiqueta única. Nadie necesitó convertirla en demonio para que la justicia siguiera su cauce. La justicia, en la casa, tenía que cuidar a la víctima y atender la reparación. Mientras tanto, la vida doméstica no quedó suspendida en una burbuja. Había que recomponer pequeños ritos. Medición de pastillas con receta, llamadas más frecuentes de Ricardo, visitas del doctor Marcos que ordenaba exámenes e indicaciones claras para proteger la salud de doña Laura. El médico, con honestidad, dijo que habría que pensar en terapias de memoria y en una evaluación geriátrica completa. No prometió milagros, sino cuidado. Recordó que la recuperación de la confianza es un proceso y que la verdad, acompañada de apoyo, es la condición para que la vida vuelva a tener sentido. La noticia de lo ocurrido se fue abriendo con cuidado. Ricardo habló con familiares directos, explicó la situación con humildad y sin dramatismos. En lugar de denigrar públicamente a Vanessa, optó por explicar los hechos con la propiedad que da la evidencia. Hubo quienes se escandalizaron, otros que se sorprendieron por la fragilidad de la anciana y algunos que no quisieron involucrarse. La comunidad, en su diversidad, reaccionó como sucede con los problemas que golpean puertas conocidas. Unos se acercaron con mantas y comidas, otros preguntaron en voz baja, buscando entender. Dalva recibió, en los días que siguieron, miradas que mezclaban admiración y alivio. No buscó fama, no quería ni un reconocimiento rimbombante, pero la casa, que había sido su lugar de trabajo, comenzó a verla con otra dignidad. Ricardo, con voces que ahora sí traían gratitud, le ofreció una regularización de contrato y una subida que reconociera su tiempo y su coraje. Dalva aceptó, aunque con timidez. No porque ambicionara un salario mayor, sino porque necesitaba que su acción fuera vista como la de alguien que, además de trabajar, defendía la vida. Hubo, claro, heridas que no se cierran con gestos burocráticos. La reconciliación tiene sus tiempos. Ricardo tuvo que enfrentar noches de culpa por no haber estado más presente, por haber delegado el cuidado emocional de su madre a una constructora de afectos falsos. Le costó mirar fotos antiguas y no sentir punzadas. Le costó no preguntarse cómo la seducción de la perfección lo había cegado. Se sometió a conversaciones tensas con su propio reflejo y aceptó que la protección de quien amas no se ejerce desde la distancia. La detención de Vanessa no fue el cierre automático. Hubo entrevistas, declaraciones, un proceso que la ley debía orientar con mesura y respeto por las partes involucradas. La familia buscó la reparación a través de los cauces adecuados, sin venganza ni exposición mediática. Ricardo dejó claro algo que muchos olvidan, que la búsqueda de justicia no debe transmutarse en exhibición. La privacidad de doña Laura era su prioridad, así como garantizar que no quedara expuesta a rehacer su vida bajo luces ajenas. Con el paso de las semanas, en la casa volvió a sonar la radio con canciones antiguas, esos tangos y boleros que Ricardo traía de sus viajes y que doña Laura, en sus momentos de lucidez, tarareaba como si la memoria fuera una cuerda que se estira. El café recobró su olor estable. Habituaciones suaves volvieron a marcar el día. Un paseo corto por la mañana en el pequeño balcón, la lectura del periódico juntos, el arrullo de una siesta vigilada, no fueron gestos grandiosos. Fueron la suma de cuidados cotidianos que sostienen la dignidad. Ricardo, a su manera, empezó a practicar una presencia nueva. Canceló viajes innecesarios, reorganizó su agenda para estar en casa más al mediodía, y se sentó a la mesa con su madre sin prisas. Aprendió a poner atención en detalles que antes le parecían banales. La textura del pan, la forma en que su madre pronunciaba un refrán, la tímida sonrisa cuando recordaba una anécdota feliz. No fue un cambio de un día, fue un aprendizaje paciente, hecho de pequeños actos que la confianza reconstruyen con el tiempo. Dalva siguió en la casa, pero su papel cambió. Ya no era solo quien limpiaba, sino parte de una red que protegía.
Su nombre se volvió conocido entre vecinos y profesionales de salud que recomendaban medidas de cuidado para ancianos. Ella, sin ánimo de protagonismo, participó en reuniones donde se hablaba de prevención y de la necesidad de ver más allá de lo que la apariencia propone. Aprendió también a cuidar su propio descanso. El peso de la vigilancia constante no puede ser sostenido sin límites. El doctor Marcos fue un aliado discreto. Realizó evaluaciones, explicó a la familia que la fragilidad de la vejez hace que un cuerpo sea más vulnerable a sustancias y que la claridad mental se recupera de manera parcial y a su ritmo. No ofreció fórmulas milagrosas. Ofreció un protocolo de cuidados, recomendaciones terapéuticas y la paciencia necesaria para aceptar los tiempos de la rehabilitación. Marcó, con prudencia, que hay heridas que requieren tiempo y que la confianza se reacumula con actos visibles. En el proceso, Vanessa pasó por la experiencia que algunas historias del mundo real describen como ruptura de un proyecto de vida. Fue enfrentada a las consecuencias de sus actos. La ley debía proceder y la familia, por su parte, optó por proteger a la víctima y a reconocer el daño. Hubo un momento en que Vanessa, en la intimidad de una sala de interrogantes, quebró la defensa y dijo palabras que sonaron encargadas de culpa. No pensé que llegaría tan lejos. Empecé para que no me despidieran, para que todo siguiera como antes. No fue una absolución. Fue una exposición de vínculos rotos y decisiones erradas. Para la familia, sus palabras no borraban lo hecho, pero ayudaban a entender que la maldad, con frecuencia, se viste de necesidad malentendida. La comunidad reaccionó con gestos pequeños, visitas con mermeladas caseras, llamadas telefónicas, la vecina de abajo trayendo flores y contando anécdotas que contaban quién era Laura antes. La recuperación social de la anciana pasó por volver a escucharse. Hubo momentos de silencio pesado, ciertamente, pero también hubo risas verdes que asomaban en la cocina como retoños. Un día, en una tarde templada, Ricardo decidió invitar a la familia a un café sencillo en la sala. Allí, mirando la taza y las manos de su madre, pronunció una frase que marcó el nuevo rumbo. No voy a permitir que nadie nos robe el cuidado de los nuestros. No fue un juramento dramático, fue una decisión práctica que implicaba estar, llamar y acompañar. Hubo también espacio para el perdón, pero bajo términos humanos y realistas. Perdón no significó olvido ni ausencia de consecuencias. Significó, para algunos miembros de la familia, la posibilidad de cerrar la puerta a la venganza y abrirla a la reparación. Vanessa, cuando se abrió la posibilidad de diálogo, en un marco legal y en condiciones que no revictimizaban a nadie, mostró arrepentimiento y pidió perdón. Ricardo escuchó con el cuerpo tenso, valorando la autenticidad de las palabras sin dejar de lado la necesidad de justicia. El perdón, cuentan los que han pasado por estas experiencias, no es una obligación. Es un regalo que se concede cuando la reparación es posible, y cuando la víctima decide que le conviene. La historia no terminó con un aplauso. El proceso judicial siguió su curso con seriedad. Hubo audiencias donde se expusieron pruebas, donde la ley hizo su trabajo. La narrativa pública no tuvo necesidad de convertir el caso en espectáculo. La familia protegió la privacidad de doña Laura, que era lo central. En los pasillos de la vida cotidiana, lo que cambió fue la forma de habitarnos unos a otros. Más presencia, más preguntas, menos prisas. Un par de meses después, en una tarde en la que el sol entraba con delicadeza por la ventana de la sala, doña Laura se acercó a la mesa y con voz temblorosa pero clara, dijo algo que le hizo a Ricardo y a Dalva un nudo en la garganta. Gracias por abrir la casa cuando yo ya no podía abrirla. No fue una sentencia dramática. Fue una declaración de que la verdad había logrado, por fin, devolverle algo que no podía pagarse con dinero: la dignidad. La restauración de la casa tuvo pequeños hitos. Se volvió a poner en la repisa el reloj del padre, no como un relicario sino como testigo de una reconstrucción. Las ventanas recibieron cortinas más ligeras. La radio trajo música, y los vecinos volvieron a ver la terraza habitada. Ricardo inició terapia para manejar la culpa y aprender a ser hijo y guardián sin sacrificios extremos.
Dalva, reconocida como colaboradora fundamental, obtuvo sueldos y respeto que la dignificaban. En las conversaciones de sobremesa, la familia no evitó profundizar en el tema del gaslighting y la manipulación. Aprendieron a identificar señales sutiles, a preguntar en voz alta lo que antes parecían aceptar en silencio, a confiar en las intuiciones de quienes conviven día a día con personas vulnerables. Hicieron un pacto sencillo: si algo parece fuera de lugar, se mira y se verifica. Si alguien teme denunciar, se le acompaña. No era una política de control, sino una red de afecto responsable. La fe, en este tránsito, ocupó un lugar de consuelo y brújula moral. Se habló de Dios como de alguien que observa la verdad, pero no como un juez que suplanta las instituciones humanas. Hubo oraciones silenciosas en la sala, súplicas por fortaleza y agradecimientos por la posibilidad de reparación. Nadie prometió milagros. Se prometió, eso sí, acompañamiento. Fue la comunidad, la familia, los amigos, el vecindario, la que actuó como recipiente para el dolor y la esperanza. Con el tiempo la percepción de Ricardo cambió profundamente. Recordó los días en que agradecer la rutina era suficiente y entendió que el cuidado exige presencia. Aprendió a poner en práctica lo que antes creía que el dinero podía sustituir: tiempo, escucha, actos sencillos de compañía. Comprendió, con amargura y gratitud, que el amor no se demuestra con regalos protocolarios, sino con el tiempo que ofrecemos. En el umbral de la recuperación, la casa se volvió otra vez un hogar. No porque la historia de Vanessa haya quedado sin consecuencias, sino porque la verdad que se sacó a la luz permitió coser de nuevo. La reparación implicó poner límites, construir apoyos, dejar que la ley haga su paso y que la familia respire. Y en el centro de ese proceso estuvo Dalva, que con su decisión discreta había cambiado la suerte de una mujer y devolvió la dignidad a una familia. Hubo quienes dijeron que la historia era una advertencia para no confiar ciegamente en lo que brilla. Otros vieron en ella la evidencia de que los héroes muchas veces no llevan capa sino delantal. Para todos, la lección fue parecida. La verdad, aunque tardía, llega cuando alguien se atreve a mirarla. En una noche de junio la familia se sentó junta a la mesa. Las luces eran cálidas, la radio sonaba un bolero que doña Laura tarareó en voz baja, y la taza de café quedó humeante. Ricardo sostuvo la mano de su madre, y con una voz que hablaba de errores y enseñanzas dijo: «Gracias por quedarte, mamá, y gracias a ti, Dalva. No lo olvidaremos». Nadie buscó grandeza en la palabra. Buscaron simplemente ser coherentes con la reparación que empezaban a construir. Antes de cerrar, hay algo que vale la pena recordar. Las máscaras pueden ser muy convincentes. A veces la maldad se disfraza de cuidado y se esconde en gestos que parecen buenos. Pero hay también valentía en la mirada sencilla de las que observan a diario, en quienes no aceptan la excusa de la edad ni la pereza de la indiferencia. Ese coraje anónimo, que actúa con prudencia y busca pruebas más que rumores, salva vidas. Si esta historia te toca de algún modo, recuerda que la verdad aparece cuando alguien decide no callar. Hay maneras de acompañar sin exponerse, escuchar, observar con atención y ser la voz que acompaña a quien teme denunciar. La fe puede ser consuelo, la comunidad puede ser sostén, y la justicia humana, cuando se activa con respeto y prudencia, puede restituir. Si esta historia te movió, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite recordar que, a veces, la luz llega en manos humildes. Compártelo con quien necesite esperanza y el recordatorio de que la verdad, aunque tarde, aparece y puede restaurar lo que parecía perdido.